Buenas tardes, buenas noches. El día de hoy voy a presentar lo que vienen siendo los abordajes quirúrgicos de lo que viene siendo el tobillo y el calcáneo, y vamos a hablar también de la artrosis de tobillo. Más que nada se nos pidió el tema a mí como tal de la artrodesis de tobillo. Sin embargo, pues hay que hablar de qué es lo que nos va a llevar a que nosotros pensemos en llevar un tratamiento a cabo como lo es la artrodesis. Igual hablaremos de artroplastia total de tobillo, pero pues generalidades muy discretas, rápidas. Como tal, iniciamos con los abordajes quirúrgicos, en los cuales saco del libro de Hoppenfield en su quinta edición. Y pues bueno, iniciamos con que en las generalidades vamos a ver que son abordajes sencillos, son estructuras fáciles de encontrar, son subcutáneas y de exploración superficial. En el caso del tobillo, los malleolos son de muy fácil abordaje, aunque hay que cuidar de cualquier manera algunas estructuras, como lo hablaremos en las siguientes diapositivas. Lo malo de estas, pues ahora sí que de estas tejidos, es que son de difícil cicatrización en algunos casos, más que nada casos donde haya mucho edema que dificulte también la sutura de los colgajos que nosotros hacemos durante las cirugías. Y para esto también hay que valorar mucho lo que viene siendo la circulación y la sensibilidad de la zona, en especial por pacientes diabéticos que pues no gozan de estas facilidades en cuanto a su salud. La circulación va a ser mala, la microcirculación ni se diga, y pues bueno, la sensibilidad va a estar alterada. Los pacientes no se van a dar cuenta de si están evolucionando bien o no. A veces sí se descubren, pero a veces ellos no son tan responsables. Y bueno, en cuanto a abordajes, vamos a ver que hay un abordaje anterior, hay abordaje de malleolo medial, posterior, medial, posterolateral y lateral. Y vamos a iniciar con lo que viene siendo el abordaje anterior al tobillo y sus indicaciones. Vamos a notar que nos da una excelente exposición de la articulación del tobillo, especialmente para la artrodesis. Nos va a permitir igualmente el drenaje de infecciones de la articulación del tobillo y extracción de cuerpos libres, la reducción abierta y la fijación interna de fracturas de lo que viene siendo la tibia distal. Y nada más en este tipo de abordaje pues hay que cuidar las ramas del nervio peroneo superficial, al igual que la arteria tibial anterior y el nervio peroneo profundo. Nosotros vamos a iniciar pues colocando obviamente al paciente en la posición de la mesa quirúrgica, que es en decúbito supino, donde se sugiere colocar una isquemia y realizar obviamente abayazamiento de la extremidad con el vendaje, ya sea con las vendas March o vendas elásticas, pero hay que poner un bulto. Siempre se toman como puntos de referencia el malleolo medial y el malleolo lateral, y se va a incidir de manera longitudinal de 10 a 15 centímetros en la cara anterior del tobillo. Se empieza a unos 10 centímetros por encima de la articulación y se extiende la incisión de modo que cruce toda la articulación por la parte del medio hasta terminar en el dorso del pie. Como tal, pues nosotros vamos a ir realizando esta incisión cutánea hasta incidir en lo que viene siendo la fascia profunda de la pierna, identificando el plano que hay entre los músculos, el extensor largo del dedo gordo y el largo de los dedos. Obviamente unos centímetros por encima de la articulación del tobillo vamos a identificar lo que viene siendo el paquete vascular externo a lo que viene siendo nuestro tendón largo del primer dedo, del dedo gordo, y del tendón tibial anterior, para nosotros pues cuidar este paquete. Ahora se sigue un trayecto del paquete hasta su cruce en la región anterior de la articulación para rechazar el tendón del extensor largo de los dedos. De esta forma nosotros podemos llevar a cabo pues una artrodesis al realizar de ahí una incisión longitudinal de las partes blandas restantes para exponer toda la articulación anterior de la tibia distal. En dado caso de que nosotros pues no queramos hacerlo porque nada más contemos con una fractura, pues hay que conservar lo más que se pueda realmente de los tejidos blandos
y no nos vamos a incidir tanto. Ahora, nosotros podemos continuar obviamente esa incisión, pero siempre hay que desperiostizar. En este caso se desperiodiza con el bisturí, según sugiere nuestro autor del Hoppenfield. Igualmente vamos a notar que hay un abordaje anterior y posterior al malleolo medial. Estos pues son utilizados principalmente para las reducciones de fracturas del malleolo medial por la excelente visibilidad que nos va a regalar esto. Vamos a colocar al paciente en decúbito supino y con un bulto posterior más una discreta rotación externa del miembro afectado para visualizar bien y estar cómodos durante la cirugía. Se puede realizar tanto una incisión tanto anterior como posterior a este malleolo. Ahorita vamos a hablar de lo que viene siendo la anterior, la cual nos ofrece una visualización de fracturas pues adecuada, además de una visualización e inspección de la parte articular anteromedial y también de la cúpula del astrágalo. Nosotros casi en todas las incisiones de tobillo vamos a ver que son de aproximadamente 10 centímetros. En este caso se va a incidir de manera longitudinal 10 centímetros por la cara medial del tobillo como punto medio inmediatamente al anterior al malleolo. Vamos a iniciar 5 centímetros por encima del mismo y la incisión la vamos a realizar hasta cruzar el tercio anterior del malleolo y se curva nuestro bisturí en dirección hasta terminar 5 centímetros anterior y distal al mismo. Nosotros hay que cuidar la safena mayor que pasa inmediatamente anterior a este malleolo. Igual vamos a encontrar que se ve el nervio safeno, el cual hay que cuidar porque si no puede causar neuroma y pues alteraciones de la sensibilidad en el paciente. Ahora, en cuanto a la incisión posterior, pues igual nos permite la reducción de fracturas, pero ahora vamos a visualizar también el borde posterior de la tibia y nosotros igual la vamos a realizar de aproximadamente 10 centímetros, iniciando por 5 centímetros hacia arriba del borde posterior de la tibia y nos curvamos en dirección inferior hasta el borde posterior del malleolo, finalizando pues 5 centímetros distal al mismo. Nada más que en este caso hay que cuidar las estructuras blandas, en especial lo que viene siendo, si nosotros nos vamos cercanos al hueso, a la estructura ósea, nos podríamos ir hacia el tendón del músculo tibial posterior, que está inmediatamente posterior al mismo. De cualquier manera, pues hay que separarlo y cuidar que no lo vayamos a incidir accidentalmente. En cuanto al abordaje medial al tobillo, pues nosotros vamos a ver que es muy parecido. Va a estar indicado también para la artrodesis de tobillo, la resección o la fijación de los fragmentos osteocondrales de la cara medial del astrágalo o en casos de extracción de cuerpos libres dentro de nuestra articulación del tobillo. Vamos a ver que nosotros vamos a colocar a nuestro paciente en un decúbito supino y vamos a colocar un vendaje compresivo igual que en los casos pasados. Vamos a elevarlo con un pequeño bulto y rotaremos ligeramente pues, la extremidad afectada y se sugiere a veces doblar un poquito la rodilla del paciente pues, para mayor comodidad. Realizamos la incisión longitudinal de 10 centímetros igual sobre la cara medial del malleolo medial y centramos la punta del bisturí para iniciar en la cara medial de la tibia. Como tal, en esta incisión no existe un plano internervioso, ya que pues, se lleva a cabo la disección sobre el hueso como tal y no hay que dejar colgajos cutáneos delgados, más bien debe ser gruesos. ¿Para qué? Para poder nosotros afrontar de mejor manera e evitar que se pueda realizar una necrosis fácil de los bordes. Ahora, como tal, hay que cuidar de no lesionar al nervio y la vena safena, al igual que el tendón tibial posterior, ya sea a manera de que nosotros traccionemos con nuestros separadores o
que de alguna manera pues incidamos mal yéndonos más hacia anterior o hacia posterior de lo que viene marcado según nuestra planificación quirúrgica. Ahora, si se realiza la osteotomía, se sugiere realizar el marcaje sobre una superficie ósea que nosotros podamos visualizar a posterior, pues para una adecuada reducción en dado caso de osteotomías que se puedan hacer. Ahora hablaremos del abordaje posteromedial al tobillo. Esta se utiliza más que nada para la exploración de las partes blandas de la región posterior del malleolo medial. Esto se hace con el paciente en una posición de decúbito supino con rotación del miembro y con un bulto posterior. Igualmente se sugiere una ligera flexión de la rodilla para mayor comodidad y se utiliza como referencia el malleolo medial y el tendón de Aquiles. Para nosotros incidir longitudinalmente, igual una incisión de 10 centímetros entre los mismos. Vamos a profundizar en el tejido celular subcutáneo después de esta incisión en la parte cutánea y se van a identificar los tendones peroneos junto con el flexor largo del primer dedo. Nosotros vamos a incidir entre estos mismos para poder exponer la cara posterior de la articulación del tobillo, obviamente protegiendo el paquete neurovascular que se encuentra, que es la arteria y el nervio tibial posterior, que son el peligro que se puede tener durante nuestro abordaje. Hay que ver que también hay un abordaje pues posteromedial al tobillo que siempre va a ser utilizado para la extracción de secuestros óseos, resección de tumores, pueden ser tanto benignos como malignos, artrodesis de la cara posterior de la articulación subastragalina, capsulotomía posterior, la sindesmotomía y alargamientos tendinosos. El paciente lo vamos a colocar en decúbito prono con un bulto debajo del tobillo y se utilizará como puntos de referencia el malleolo lateral y el tendón de Aquiles, incidiendo entre los mismos a nivel de la punta del peroné y nos extendemos en dirección proximal por 10 centímetros. Nuestro plan internervioso lo vamos a encontrar entre el músculo peroneo corto y el flexor largo del primer dedo, que es donde nosotros vamos a movilizarnos. Vamos a movilizar colgajos cutáneos y continuamos la incisión en la fascia profunda de la extremidad. Vamos a identificar los tendones peroneos por la parte posterior y de esta manera incidimos en el retináculo del peroneo para poder liberar nuestros tendones. Vamos a rechazar los mismos en una dirección lateral y anterior para incidir la fascia situada sobre el flexor largo del primer dedo y exponer las fibras musculares. Vamos a notar que nosotros incidimos longitudinalmente a través de las fibras laterales del flexor largo, siempre lateral al flexor largo del primer dedo. Obviamente después rechazamos el mismo y ya de ahí nosotros vamos a poder exponer el periósteo de la cara posterior de la tibia. En cuanto al abordaje lateral de nuestro malleolo, vamos a ver que este es utilizado pues, para la reducción abierta con fijación interna del malleolo lateral, con el paciente en decúbito supino, con una discreta rotación interna del miembro afectado, con un bulto inferior se sugiere. Obviamente también se sugiere pues, isquemia y pues se va a realizar nuevamente una incisión de 10 centímetros a lo largo de todo el borde posterior del peroné hasta alcanzar su extremo distal, prolongándonos nada más unos 2 centímetros adicional. No vamos a contar con planos internerviosos en esta región y se van a elevar colgajos después de incidir para conservar la vena safena menor y el nervio sural, que pues se encuentran posterior al malleolo inmediatamente. Vamos a notar que se incide el periósteo también longitudinalmente y se procede a desperiostizar nada más en el área del foco de fractura para la reducción adecuada de los fragmentos que tengamos. Aquí observamos unas imágenes que pues nos muestran lo anteriormente descrito. Vamos a notar igual que hay el abordaje lateral al calcáneo, el cual se utiliza principalmente para la reducción abierta con fijación interna del calcáneo. Esta misma cuenta con generalmente un importante edema de los tejidos blandos, el cual es muy importante pues resolver
previo a intervenir quirúrgicamente para evitar la necrosis de los tejidos. Lamentablemente, si el paciente lleva varios días, pues también va a haber desarrollado flicteno, lo cual lo hace no apropiado para su intervención quirúrgica. Hay que colocar al paciente siempre en decúbito lateral para colocar un bulto con la pierna afectada en la parte posterior de la mesa, es decir, el paciente, la pierna que nosotros vamos a operar va hacia atrás del paciente y la pierna sana en la parte anterior del paciente, para que nosotros tengamos mayor comodidad y tengamos un buen lugar en donde apoyarnos, que sea el bulto donde hemos colocado la pierna afectada. Con puntos de referencia en este abordaje vamos a palpar primeramente el borde posterior del peroné y el borde lateral del tendón de Aquiles. Vamos a identificar la apófisis estiloides de la base de nuestro quinto metacarpiano, bueno, el paciente, para de ahí nosotros podernos orientar e incidir. Vamos a ver que hay que profundizar la incisión a través del tejido subcutáneo. Hay que hacerlo con mucha cautela para no desprender algún colgajo, y se va a disecar directamente en la profundidad con el bisturí hasta la superficie lateral del calcáneo. Esto es directo para desarrollar un colgajo de espesor completo y total. No hay que incidir en colgajos por capas, ya que esto puede afectar mucho la evolución de la piel del paciente e incluso necrosar la piel. Hay que dividir el ligamento, también el peroneo calcáneo, para poder exponer la articulación subastragalina y continuar obviamente la disección en dirección proximal para exponer también el cuerpo del calcáneo completo y poder visualizarlo completamente, así como la articulación subastragalina y nosotros poder incidir su cápsula. Ya de ahí pues nosotros podemos hacer la reducción abierta con fijación interna. Bueno, esto como tal pues fue un pequeño repaso de lo que vienen siendo los abordajes. Nos vamos rápido porque pues es una clase un poco larga. Ahora veremos la artrosis del tobillo, la artrodesis y la artroplastia, las generalidades, cuándo es que vamos a optar por una u otra y qué diferencias se han visto según un artículo que pues tenemos del 2022. Vamos a ver que la definición de la artrosis es una pérdida progresiva, siempre es progresiva, de la estructura y función normal del cartílago articular, en este caso pues es del tobillo, y nos va a llevar a una destrucción completa tanto funcional como anatómica de nuestra articulación del tobillo. En cuanto a su incidencia, vamos a ver que es el 1% de la población mundial y bueno, 30 de cada 100.000 personas van a estarlo presentando. Del 2 al 4% pues está con artrosis, que se desarrolla aproximadamente a los 50 años de edad. Vamos a ver que supera por mucho el reemplazo total de rodilla versus la artroplastia y la artrodesis de tobillo combinada, ya que esta es de 24:1, es decir que es mucho más frecuente, más común pues el reemplazo total de rodilla. Como tal, en el 7 al 9% de los casos va a ser de manera idiopática la artrosis de tobillo, en el 13% de los pacientes va a ser secundaria y en el 80%, más importante, es postraumática. Se lleva a cabo pues por fracturas e inestabilidad. Estos son los dos principales factores, más que nada pues las fracturas son los que nos va a llevar a una artrosis temprana de la articulación del tobillo. En cuanto a su fisiopatología, pues es una articulación que tiene la mayor fuerza según el área, que es nada más de 8 milímetros, y nos señala que hay 300 newtons de fuerza por cada 350 milímetros cuadrados. Sin embargo, es la articulación que mayor capacidad de autorreparación tiene. Sin embargo, nos ofrece más rigidez y menos permeabilidad. La matriz extracelular en esta zona es más densa y es menos susceptible al daño mecánico. Sin embargo, es susceptible a las cargas asimétricas, lo cual nos puede ir afectando.
Aquí vemos una pequeña gráfica de cuáles son los inmediadores inflamatorios en esta artrosis y lo que nos va a llevar a la degradación de la matriz del cartílago. Obviamente también hay componentes que nos llevan a una síntesis del cartílago, pero siempre va a haber una balanza. Aquí pues vamos a ver cómo esta inestabilidad del tobillo pues es de las partes traumáticas que nos llevan a la artrosis. Ahí se ve por imágenes pues como si nosotros tenemos un apoyo neutral, pues los puntos rojos o básicamente amarillos son los puntos de apoyo, cuando si nosotros con tan solo 15 grados de valgo o de varo pues vamos a tener un apoyo alterado y por lo tanto en esas regiones vamos a iniciar pues la artrosis asimétrica de nuestros tobillos o del paciente, con una posibilidad obviamente en el futuro de una cirugía articular. ¿Cuál es la clínica que vamos a notar cuando haya una asimetría articular? Pues un dolor mecánico con o sin deformidad. Los pacientes generalmente siempre van a iniciar con dolor, a menos de que sean pacientes pues diabéticos en el cual el paciente no haya notado el dolor y simplemente llegue por la alteración de deformidad, ya sea que lo haya notado él o algunos de sus familiares, incluso ellos a veces no lo notan. Sin embargo, también por la disminución de la movilidad, más que nada en un predominio de dorsiflexión y las alteraciones de la marcha. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a solicitar estudios de gabinete. Primeramente iniciamos con simplemente radiografías, una PEI lateral de tobillo con el paciente en bipedestación, muy importante que el paciente no esté pues acostado al momento de realizar estas radiografías. Hay que poder pedir también una proyección Saltzman y es muy difícil a veces nosotros poder identificar en etapas tempranas la artrosis. Sin embargo, nos podemos también apoyar de otros estudios como vienen acá. Sin embargo, pues obviamente son más caros y hay veces que pues el paciente pues le va a costar más caro y no se tienen todos los servicios públicos. Aquí pues vemos una resonancia magnética en la cual se ve estrechamiento y aminoración de los espacios articulares. Entonces pues de aquí lo que estoy señalando pues vamos a poder notar que pues podríamos ya iniciar a ofrecer tratamiento al paciente. Claro que el tratamiento no siempre va a ser quirúrgico, de inicio puede ser conservador. Hay que guiarnos por lo que viene siendo dos clasificaciones. En esta pongo la clasificación de Tanaka, que nos pone varios escenarios. En esta de 5 escenarios vamos a ver que hay un escenario 1, con donde el hallazgo radiográfico número 1 es donde no hay un estrechamiento del espacio articular, pero sí hay una esclerosis temprana y formación de osteofitos. Si nosotros pasamos al escenario número 2, ya hay un estrechamiento del espacio articular en la región medial. En el escenario 3 hay tanto A como B. Del 3A vamos a ver una obliteración del espacio con un contacto del hueso subcondral solamente en el canal medial, y en el 3B ya una ampliación de la obliteración hacia el techo de la cúpula del astrágalo. En el escenario número 4 ya encontramos obliteración de todo el espacio articular con contacto óseo completo. Ya siendo muy estrictos, pues también habría un escenario 0 en donde obviamente no hay ni estrechamiento, ni esclerosis, ni formación de osteofitos. Y pues también vemos la clasificación de Kellgren y Lawrence. Esa pues ya la sabemos. Pues bueno, también hay que considerar que puede haber un grado 0 en donde pues no hay alguna alteración. Nosotros vamos a ver una articulación pues normal y a veces se puede encontrar un poco de esclerosis subcondral, pero en el grado 1 ya empezamos a notar una alteración leve donde hay osteofitosis sin un pinzamiento articular. Grado 2 pues moderada con pinzamiento articular o
con o sin osteofitosis, y un grado 3 ya severa con una desaparición total y una deformación de la interlínea. Como tal, pues según lo que viene siendo un artículo de 2016 de Claesen, nosotros se nos señala que no hay una diferencia entre las clasificaciones, no son confiables para las decisiones ni el pronóstico. Sin embargo, pues de aquí partimos según los grados previamente conversados, ya sea que utilicemos una u otra clasificación, pues para ver que el tratamiento puede ser conservador o ya con procedimientos pues quirúrgicos. Vamos a ver que el tratamiento conservador consta de 6 meses en donde vamos a educar al paciente más que nada para el control de peso. El control de peso es importantísimo, ese es ahora sí que la base de la pirámide en donde nosotros pues vamos a poderle ayudar. Igualmente pues hay que tomar en cuenta medidas físicas para corregir en dado caso de que haya asimetrías de la articulación, al igual que se puede dar plantillas al paciente y tratamiento farmacológico. En cuanto a las terapias pues intraarticulares, podemos ver que hay 4 diferentes en donde se puede hacer una infiltración con ácido hialurónico, con esteroides, con plasma rico en plaquetas o células madre mesenquimales. Como tal, los tiempos de mejoría generalmente van de 6 a 18 meses de la sintomatología cuando nosotros utilizamos una viscosuplementación y de 4 a 6 semanas con lo que vienen siendo esteroides. Ahora aquí vemos pues ahora sí una pequeña gráfica en donde nosotros vemos en cuanto a la terapia conservadora, ya sea las estrategias farmacológicas como no farmacológicas, en donde pues como comentábamos el tener la disminución de peso de los pacientes, obviamente los cambios del estilo de vida, la utilización de estabilizadores dinámicos de lo que viene siendo el tobillo y pues obviamente alinear adecuadamente o limitar la movilidad del paciente para que no tenga más asimetría en el momento del apoyo en cuanto a las cargas. Obviamente vemos pues lo que se puede usar como lo que comentábamos del plasma rico en plaquetas, las células madre mesenquimatosas, la viscosuplementación o los corticosteroides intraarticulares, además de pues los antiinflamatorios no esteroideos o los inhibidores COX. Como tal, el tratamiento quirúrgico con una conservación de la articulación pues puede constar de la artroscopía, liberar pinzamientos anteriores, de solucionar las lesiones condrales o eliminar cuerpos libres que tengamos dentro de la articulación. Se puede realizar también un procedimiento en donde se haga una ortodiestasis, dando más espacio a la articulación del tobillo, y esta se opta generalmente en menores de 45 años. Hay que dejar una adecuada alineación y pues esta pues va a notar al menos mejoría en no más de 3 meses. Sin embargo, pues la mejoría clínica nada más va a durar hasta 5 años y nunca va a regenerar la parte condral. Entonces es un tratamiento pues que es una solución muy temporal para pues pasar a lo que puede ser la artroplastía total o la artrodesis. Igual se pueden realizar osteotomías en donde se hace una corrección de la alineación del tobillo, 70% realmente está en varo y se tiene que cambiar el eje de carga de los pacientes, ya sea que se incida de manera suprainframaleolar y se disminuye el dolor de los pacientes en el 75% de los casos. Si se retrasa el procedimiento de artrodesis o de la artroplastia total de tobillo con esta osteotomía.
La artrosis asimétrica con el 50% del cartílago sano es cuando se puede realizar el procedimiento de la osteotomía o que se cuente con un estadio 3A de Tanaka o menos, que recordemos que altera nada más a una parte de la caída articular, en especial la parte medial. Ahora, pues el tratamiento quirúrgico ya con un sacrificio de la articulación, pues vamos a ver la artroplastia total de tobillo o la artrodesis de tobillo. Ahí pues ya se van a hacer cortes dentro de la articulación, lo cual pues nos va a ya a implicar cosas más adelante. Vamos a ver que nosotros podemos tener indicaciones para la artrodesis de tobillo, ya sea que se tenga una osteoartritis idiopática terminal ya del tobillo, un Tanaka 3B o en adelante, es decir 4, una osteoartrosis de tobillo postraumática, más del 80% ya afectado, con una también artritis inflamatoria se puede contar como indicación, que sean pacientes muy jóvenes, activos, que pues ya no gozan de pues, la facilidad para poder hacer una movilización adecuada, una necrosis avascular del astrágalo, secuelas infecciosas, malformaciones congénitas, un pie neurológico con mala alineación o una artroplastía total de tobillo previa que pues haya fallado. Esta como tal pues es algo a considerar, no es una indicación absoluta. Igualmente vamos a ver que hay contraindicaciones para la artrodesis. ¿Cuáles son? Pues que tuviéramos una fisis abierta, será una contraindicación absoluta. Y en cuanto a las contraindicaciones relativas, veríamos una infección activa, insuficiencia arterial periférica, tabaquismo, una artrodesis de tobillo contralateral o una artrosis subastragalina ipsilateral. ¿Sale? Como tal, la posición ideal para la artrodesis de tobillo es que esté el pie en flexión neutra, con un ligero valgo del retropié en 5 grados, con 5 a 10 grados de rotación externa y un astrágalo que esté ligeramente posterior, es decir, a 5 milímetros por debajo del eje de la tibia. Más o menos quedaría así, aunque pues también se puede utilizar el clavo expert, que es el que vamos a ver en la siguiente imagen. Como tal, también podemos hacer una artrodesis tibio-calcánea que como tal conste de este clavo expert, que es el reemplazo total de un tobillo fallido con una pérdida de stock óseo del astrágalo de tibia distal, una inestabilidad muy severa del retropié con obesidad mórbida a los pacientes, deformidad severa y progresiva del pie, una neuroartropatía de Charcot o la articulación subastragalina muy alterada. Y como tal, pues para la artroplastia total de tobillo también se cuenta con indicaciones y contraindicaciones. Una etapa avanzada ya con estilos de vida sedentarios, mayor de 55 años, menos requerimientos funcionales y movilidad articular preservada, pues es una de las indicaciones que se nos da. Las contraindicaciones, evidentemente, pues infecciones activas, enfermedad arterial periférica, neuroartropatía de Charcot, muy mala cobertura de tejidos blandos y con contraindicaciones relativas, pues la obesidad mórbida, anquilosis de tobillo, pacientes jóvenes, mala alineación y necrosis avascular del astrágalo con osteoporosis. ¿Qué complicaciones se pueden tener? Generalmente del 13.5 al 54.5 de los pacientes pueden tener infecciones tanto superficiales como profundas, con dehiscencia de heridas, con fracturas o alojamientos asépticos, fractura de polietileno y dolor postoperatorio. Como tal, pues también se puede tener rigidez, calcificaciones heterotrópicas, quistes óseos, pinzamientos de los tejidos blandos, lesiones neurovasculares y pues trombosis de las áreas periféricas. Ahí vemos como tal pues lo que se muestra de la artroplastia total de tobillo. Obviamente pues no vemos el espaciador, pero pues se ve alineado así como los criterios que habíamos visto previamente. Nada más que pues hay que siempre considerar esos procedimientos para la realineación.
Y pues bueno, como tal, eso es lo que concierne a la clase que se nos encargó. Eh, Como tal, pues hay una pequeña, pues digamos, conclusión en la cual se toma en cuenta que es mejor, si una artroplastia o una artrodesis. Yo creo que pues depende mucho de lo previamente platicado en cuanto a las indicaciones de los pacientes. Obviamente hay que individualizar los casos. Sin embargo, pues entre estos pequeños datos finales de este artículo, lo que nos señala es que una artroplastia total de tobillo pues nos genera mayor normalización obviamente del patrón de marcha, menos sobrecarga de las articulaciones adyacentes y que muestra una marcada mejoría obviamente en la calidad de vida y función. Sin embargo, evidentemente es más caro y pues en pacientes que son muy funcionales pues no va a funcionar adecuadamente, ya que pues un paciente joven que pues tenga todavía buena movilidad, o bueno, más bien que haga varias actividades físicas, pues no va a ser tan buen candidato por el tiempo en el cual va a durar la artroplastía. Entonces, yo les agradezco sus atenciones y pues acá seguimos rotando. Nos estaremos viendo por ahí del mes de diciembre en Saltillo. Saludos.